Bueno, os damos la bienvenida a este sexto y último capítulo del podcast Psicólogas con Cuerpo, con nuestro cuerpo. El último capítulo de la primera temporada. Exactamente. Que si no se nos asusta la gente. Nuestro extenso público. Entonces, bueno, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas, Irene? Bien, con ganas y a la vez un poco... Me noto el cuerpo un poco inquieto siempre que hay como una cámara delante o me estoy grabando. Hay unos minutos de... Pero bien, con ganas, ¿no? Porque este es un tema muy interesante del que, bueno, hemos hablado muy extensamente, tú y yo también como en privado, ¿no? A través de nuestros podcasts privados que hacemos por WhatsApp. Exacto, los audio podcasts que hacemos. Sí, es muy curioso, ¿no? Como las psicólogas hay veces que entre nosotras utilizamos esto de ¡ay, estoy súper desregulada! ¡Ay, no! Es como... como términos así como más técnicos. Es muy gracioso. Sí, ¿tú cómo llegas, Nuria? Llego cansada. La verdad sí, han sido días intensos, entonces llego cansada, pero también con ganas, porque creo que este es un tema que a mí, por ejemplo, me regula mucho. Sí. ¿No? Esto me regula mucho curioso. porque es como un interés que me gusta mucho y me apasiona, ¿no? Entonces ya hablando contigo como ya... Sí, algo cambia, ¿no? Sí. Es como... Yo también estaba como más conectada con el cansancio esta mañana y a raíz de acabar de pulir un poco el guión, así como ¡ay! Ya me he puesto como más activa. ¡Qué guay, qué guay! Venga, pues entremos en el tema de hoy, que es en este episodio 6, que vamos a hablar sobre la regulación, ¿sí? Del sistema nervioso. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, lo que sí que queremos apuntar es que de esto ya hablamos un poco en el capítulo 2, el de los síntomas, así que en la primera parte de las definiciones no nos vamos a extender porque ya hablamos allí, pero sí que vamos a hacer unas pinceladas, ¿no? Para quien no ha escuchado el capítulo de más, ubicarnos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema nervioso y cuando hablamos de sistema nervioso simpático, parasimpático y dorsovagal, que son los principales que vamos a hablar hoy, dentro de que el sistema nervioso es súper vasto, ¿no? Como ya comentábamos en ese capítulo, está absolutamente por todo el cuerpo, no es solamente el sistema nervioso central, que sería el cerebro, ¿no? Y sus ramificaciones, sino que también tenemos un sistema nervioso en la barriga, que funciona por sí mismo, en el sistema digestivo, que es el sistema nervioso entérico. Pero aquí, para el tema de la regulación, vamos a explicaros esos, el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el dorso vagal. Entonces, como así en síntesis, el sistema nervioso simpático es aquel que nos proporciona la activación, ¿no? Que nos propone, pues eso, activar determinados procesos más a nivel como muscular, es lo que activo para levantarme, para poder andar, para poder estar hablando ahora, tengo activado el sistema nervioso simpático, y el parasimpático, por su contra, es el que nos lleva a la relajación, ¿no? El simpático sería el que activa y el parasimpático el que relaja. Vale, sí, muy a grandes rasgos, nos perdonen, la gente que entiende de esto nos va a perdonar, pero necesitamos simplificar un poco. Y entonces lo que hace unos años se descubrió en la teoría polivagales es que dentro del parasimpático se divide en dos ramas, que una es la dorsovagal y otra es la vagal ventral. Es el nervio vago que se ramifica en dos, ¿de acuerdo? Entonces, el dorsovagal es, digamos, el sistema que lo que hace nos lleva a la congelación, ¿sí? Cuando, digamos, que cuando con el sistema nervioso simpático de alguna forma no podemos dar respuesta, ¿no? O de alguna forma percibimos que el peligro es demasiado, lo que hacemos, bajamos a una activación dorsovagal, que esta activación lo que hace que nos ayuda a sobrevivir a través de congelarnos, de apagarnos, de entumecernos. Es un poco como hacerse el muerto de los reptiles. De los reptiles, nos viene de allí, ¿no? Entonces, lo que hace preserva funciones básicas para sobrevivir. Por aquí algo muy importante que hablábamos antes, ¿no? Te contaba que era como lo que se llama la escala jerárquica, en el sentido de que hay una activación vagal ventral, que es como una activación, podemos decir, de bienestar, cuando yo estoy bien, cuando yo estoy en calma, ¿no? Estoy activa también, ¿sí? Esto es dentro del sistema parasimpático. Luego hay la activación del sistema simpático, esto que decías de lucha-huida,
que cuando yo necesito, pues yo qué sé, estar atenta porque estoy conduciendo, ¿no? Cuando pasa algo y me activo así, yo paso de un vagal ventral a un simpático. ¿Mm? Entonces, si eso que ha sucedido afuera termina, pues yo, ¿no? Yo me regulo hacia un vagal ventral. Pero si aquello que sucede afuera no termina, o de alguna manera yo no puedo pasar a un vagal ventral, ¿sí? Lo que hago es bajo a un dorso vagal. Y yo creo que esto es muy importante porque en este vagal dorsal tiene que ver con estos síntomas más bien depresivos, ¿no? Con esta cosa más apática, ¿no? Más como desmotivada, ¿sí? Y entonces, claro, para yo volver a un... ¡Ay, mira! Aparecen corazones. Esto es nuevo. Esto, claro, los que nos están escuchando es que nos estamos grabando y han salido corazones en la pantalla con un gesto que ha hecho Nuria. Los que estáis en YouTube lo estáis viendo. Bueno, entonces ya estabas explicando la escala jerárquica, ¿no? En el sentido que si yo estoy en ese estado más, como más depresivo, más apático, para ir volver a un estado de bienestar, tengo que pasar por esa activación simpática. Por eso mucha gente cuando va saliendo de estado depresivo, ¿no? Empieza a entrar en un estado más ansioso. Sí, pero eso es porque estoy subiendo en esa escala, digamos, estoy ya reaccionando, ¿no? Estoy dando respuesta, ¿sí? Exacto, sí, es el proceso de descongelación, ¿no? Que también se da en los procesos de sanación de trauma, ¿no? Que se puede ver eso, ¿no? Que no se pasa de estar como congelado a estar bien, sino que se pasa de estar congelado a estar como ansioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego ya, conforme el sistema puede procesar, ya puedo conectar con la calma. Y entonces esto, Irene, nos lleva al siguiente punto, que es... ¿qué sería? O sea, o ¿cómo explicarías tú qué es la regulación del sistema nervioso? ¿No? Porque se habla mucho de regularse. De estar desregulado. Exacto, de estar desregulada, ¿no? Entonces, ¿tú cómo explicarías eso? Pues yo explicaría la regulación del sistema nervioso como esta sintonización, ¿no? Que se hace entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, en el que se da como una fluctuación de manera natural de activación-relajación, ¿no? Activación-desactivación. O sea, la regulación del sistema nervioso, estar regulada no significa estar siempre en calma, significa tener la posibilidad de oscilar de un estado de activación a un estado de relajación. Entonces, hablamos de desregulación cuando ese proceso se interrumpe. O sea, la desregulación no es el no estar en calma, ¿no? Sino el no poder pasar a la calma. ¿No? Porque puedes no estar en calma y estar regulada. Es decir, si yo ahora mismo salgo por ahí y viene un coche de frente, si yo reacciono, hostia, pues estoy regulada, ¿no? Porque mi sistema nervioso está reaccionando a algo que está pasando en el entorno. En tanto que yo, si pasa este ejemplo, ¿no? De que me asusta un coche, después del susto, bueno, pues digo que no ha pasado nada y me relajo, bueno, eso es una fluctuación, eso es la regulación del sistema nervioso. Si por cualquier motivo, que luego hablaremos de las principales causas de desregulación, no puedo relajarme, ahí es donde me quedo desregulada, porque mi sistema se queda activado cuando ya no es necesaria la activación. Una vez ha pasado este susto con el coche, ¿no? Por seguir con el ejemplo, yo ya no necesito estar activada, pero si no puedo relajarme, es ahí eso, la cosa de la desregulación, porque hay algo en mí que no me está permitiendo llegar al estado del parasimpático. Entonces sería esto, como esta fluctuación, digamos, natural y fluida entre el simpático y el parasimpático. Claro, entonces lo que diríamos que es ese proceso natural es ir variando de estados, digamos, por ejemplo, a lo largo del día, ¿no? Tanto hacia una activación como a una relajación, ¿no? Justo. Lo suyo es ir variando aquí. Porque esto también nos proporciona la capacidad para dar respuesta, tanto demandas externas como las demandas internas, ¿no? Entiendo yo que también, por ejemplo, si yo como, yo necesito activarme el parasimpático para hacer la digestión. Pero si yo estoy en esa activación simpática, estoy activada, quizá esto me puede dar problemas Justamente. en la digestión. Justamente, de hecho, esto que dices me hace pensar que hay como una asociación muy grande entre problemas digestivos y trauma. Porque claro, ¿qué es lo que pasa con el trauma? Se nos quedamos pilladas en el sistema nervioso simpático y para tener unas buenas digestiones necesitamos activar el parasimpático. Si el parasimpático no se puede activar, entonces, bueno, pues ahí se dan como una serie de problemas a nivel digestivo. De hecho, es como, bueno, me hace pensar, ¿no? Que la barriga ha sido como uno de los grandes lugares en los que yo siempre me he encontrado mal.
¿no? A raíz de sanar la cuestión del trauma, hay algo que empieza a funcionar un poco mejor. Qué bien eso. Funciona mejor. Sí, es como si, menos mal, pobrecita mi barriguita. ¿No? También cuando... Esto es un ejemplo, ¿no? de lo que sería una desregulación, es decir, porque lo suyo es que nos podamos ir moviendo entre una y otra, ¿no? Y porque al final... Esto también es algo que me parece importante, ¿no? Tanto la activación simpática como la activación dorsovagal, ¿no? Son como activaciones necesarias. Es decir, la energía dorsovagal también es una energía que transmite a la otra persona que soy inofensiva. Claro, para apaciguar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en terapia, yo como psicóloga creo que es una energía que tranquiliza mucho. Muchas personas me dicen, no, contigo me siento muy segura y tal. Y yo internamente digo, bueno, es que yo tengo una tendencia dorsovagal bastante grande, ¿no? Entonces, claro, eso ocurre, ¿no? Sí, no, y me hace pensar también como que hay también defensas de la personalidad, que esto ya hablaremos, diciendo si queréis una segunda temporada. Pensaba en el tema de la personalidad, ¿no? Que ya apuntamos la posibilidad de hablarlo. Hay personalidades que son así como muy, muy kind, muy monis, ¿no? Como muy rollo candy, ¿no? Que eso es una defensa que se aprende como para calmar al otro. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando hay una desregulación, o sea, ahora hemos hablado de la regulación, entonces, ¿qué sería una desregulación entonces? Sería la imposibilidad, ¿no? La dificultad de pasar de un estado de activación a un estado de relajación, o de un estado de congelación, que es muy distinto un estado de congelación a un estado de relajación, ¿no? O sea, no tiene que ver, la congelación tiene que ver con el dorso vagal y no tiene que ver con un estado de relajación donde todo funciona de una manera normal. Entonces, bueno, yo lo definiría como esta incapacidad de pasar de la congelación a la relajación o incluso a la activación, o de pasar de la activación a la desactivación, a la calma, ¿no? Que hablaremos luego de los síntomas, pero me hace pensar en las personas que dices que aunque lo intente no puedo relajarme. Esto sería una desregulación. Claro. Sí, ¿no? Personas que están, bueno, ahora pensando un poco en los diagnósticos, me pongo un poquito clínica. Saquemos a la Nuria clínica. Que está. Pienso en lo que es la ansiedad generalizada, ¿no? El trastorno por ansiedad generalizada, esa sensación de estar siempre, ¿no? En guardia, siempre como en defensa, ¿no? Siempre atenta, ¿sí? Ese estado así, por ejemplo, esa es una activación simpática desregulada. O en cambio, ¿no? Más la tendencia más depresiva, ¿no? Esa tendencia más de no tener ganas de nada, de no poder salir de la cama, ¿sí? Y que esto como se mantenga en el tiempo. Sí. No es que yo quizá tenga un día que esté así. Claro, a ver, no pasa nada si es un día, porque a todas nos pasa al final. Sí, más o menos, si te lo puedes permitir un poco, o un día estar más tranquila, no más tranquila, sino con menos actividad, ¿no? Si te lo puedes permitir, ¿por qué no? Claro. El problema es cuando esto te está afectando, ¿no? A tu día a día, te está afectando en ir al trabajo, o te está afectando en el ánimo, ¿no? Exacto. Sí, ahí. Sí. Que esto es algo que me gusta mucho, perdón, y con esto ya cierro, me estoy yendo un poco por la rama. Está fantástico. A mí me gusta, yo te sigo, ¿no? Ya sabes que no tengo problema. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié la carrera, hace ya 15 años, que es que realmente en la definición de los diagnósticos, uno de los criterios para que puedas hacer el diagnóstico pone que los síntomas generan un malestar significativo en la vida de la persona. Porque si ese síntoma no te está generando un malestar significativo, yo qué sé, ¿qué más da? ¿No? Es como... No. Si lo puedes gestionar, ¿no? Si puedes estar con eso, bueno. Y lo puedes llevar, obviamente siempre es mejor estar mejor, ¿no? Digo, obviamente, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Que para que sea un diagnóstico te cause un malestar clínicamente significativo o algo así. Sí, lo llamaban así. Sí, esas son las palabras exactas. Claro, y con esto de la desregulación, claro, lo que sí que quería destacar es, claro, que todo esto de lo que estamos hablando al final es del mundo animal, o sea, no perder de vista que somos animales. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos del sistema nervioso, de la desregulación del sistema nervioso, lo que hay que entender es que si nuestro sistema nervioso está desregulado o está hiperactivado en un momento en el que no necesita
estar hiperactivado, es como, o sea, lo que le está pasando a nuestro cuerpo es que está viviendo, experimentando internamente un peligro como si fuera un peligro real. O sea, ¿no? Que a veces que puede parecer, hostia, ¿cómo que no te puedes calmar? ¿Qué es lo que te está pasando? Bueno, porque en mi sistema algo le está pasando en la desregulación, cuando hay algún tema que me desregula, es que está experimentando la misma sensación que cuando una gacela está siendo perseguida por un león. ¿no? Entonces, claro, si nuestro sistema está interpretando eso, ¿no? Que no tiene por qué estar pasando eso, sino que nuestro sistema nervioso está interpretando que hay un peligro, ¿no? Entonces, bueno, nos costará mucho bajar por eso, porque no dejamos de ser animales y se activa el mismo circuito que de defensa, ¿no? De lucha o huida que cualquier otro mamífero. Claro, y me gusta mucho que estés diciendo esto porque me está llevando a pensar en desestigmatizar o sea, como estos estados en los que entramos, ¿no? Esta activación simpática, porque a veces no podemos caer en, ay, es que no tengo razones para estar así, ¿no? ¿Por qué estoy así? Entramos un poco en un ámbito de invalidarnos como estamos, de no aceptarnos como estamos, y entonces ahí cuesta mucho más regular. Claro, y esto que dices es súper interesante, porque si yo me estoy diciendo esto, ¿no? Si me estoy diciendo, hostia, ¿qué es lo que me está pasando? Como que no estoy bien, si estoy enfadada conmigo, los estados internos también pueden desregular, ¿no? Si yo me estoy castigando, o sea, mi cerebro no va a diferenciar si el castigo está viniendo de mí o está viniendo de fuera. La reacción es exactamente la misma. Por eso es tan importante, aunque no comprendamos exactamente qué nos está pasando, el poder acoger el síntoma, el poder acoger aquello que nos pasa, que el síntoma de desregulación que nos está haciendo sentir mal. Luchar contra él o querer quitarlo así de cuajo, lo único que va a llevar es a que no nos estresemos más. Por lo tanto, nos desregulemos más paradójicamente. Que aquí ya entraríamos en el siguiente punto, un poco es sobre por qué no podemos regularnos, ¿no? Porque a veces nos quedamos encalladas, ¿no? en algún punto y nos cuesta mucho hacer ese cambio, ¿no? Exacto. O hacer esa regulación, esa transición, porque también es una transición de un estado a otro, ¿no? Exacto. Sí, uno de los motivos que yo diría es el estrés sostenido, ¿no? O sea, el cuerpo humano, cualquier cuerpo animal está preparado para sostener determinados momentos de estrés, determinadas cotas de estrés, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando hay un exceso de demanda, cuando hay un exceso de estrés, entonces es cuando el sistema nervioso puede empezar a desregularse, porque y ahí es donde pueden aparecer los síntomas, porque no está volviendo al estado de calma necesario para restaurarnos. Y esto es importante, ¿no? Después de la activación necesitamos la desactivación para poder restaurar todas nuestras funciones orgánicas. Porque igual que en el sistema digestivo, hay otras funciones que para estar activas, paradójicamente tienen que tener activado el sistema que desactiva. ¿No? ¿Me explico? O sea, el parasimpático, la digestión funciona con la activación del parasimpático. Si yo siempre estoy en simpático, bueno, pues el sistema digestivo, digamos, que hace lo que puede. No me salía en catalán, que fa el que pot. Sí. El estrés sostenido es una de las... Y además este estrés puede ser por muchas razones, ¿no? Al final el estrés tiene que ver con que las demandas, o sea, que yo percibo las demandas externas mayores que mis capacidades de respuesta. Exacto. ¿No? Entonces, si esto es en un momento dado, no pasa nada, ¿no? Y además el estrés, hay como un estrés sano, en el sentido que ¿no? Que una percepción de estrés nos activa el simpático, ¿no? Y eso moviliza recursos internos para dar respuesta. Total. Eso está bien, ¿no? Porque al final esa activación simpática, bueno, moviliza un montón de mecanismos fisiológicos para ¡boom! Y esto es necesario, pero claro, el problema es cuando ese estímulo estresante ya se ha ido y yo continúo en ese estrés. Eso es el estrés sostenido, ¿no? Viene más por ahí. Que eso mucha gente se lo nota, por ejemplo, pues cuando se va de vacaciones. Sí, que está tan bien de vacaciones, que es todo tan fantástico, es como, es que claro. Claro, es que se está siempre con el estrés sostenido, y esto que dices me lleva a otro punto que también es importante, que
Hay veces que justamente cuando las personas van de vacaciones es como, hostia, es que no consigo relajarme, claro, porque es que si has estado como con picos de estrés muy elevados, yo este ejemplo lo pongo mucho en terapia, ¿no? Que esto es como subir una montaña. Si tú subes una montaña de 500 metros, tendrás que bajar una montaña de 500 metros. Si la subes de 5 kilómetros, pues vas a tener que bajar 5 kilómetros. Entonces es lo mismo. Cuanto más estrés sostenido estamos aguantando, más difícil va a ser que podamos alcanzar un estado de relajación. Qué buena esa metáfora. Te la voy a coger. Vale, para ti. Me gusta. Te la regalo. Me gusta esa metáfora. Que otro factor que suele, ¿no? que suele dificultarnos esa regulación, para mí tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Uh-huh. Y con lo que yo he aprendido de alguna manera en toda mi vida, ¿no? Si yo he tenido un entorno donde yo he estado con ese estrés sostenido, claro. Y si además esto ha sido en etapas tempranas, es decir, ha sido en la infancia, mi sistema nervioso aprende que ese es el estado normal, es el estado natural. Y una cosa muy curiosa es que nuestro sistema tiende a mantener el estado en el que está acostumbrado. En el sentido que si yo estoy acostumbrada a estar en estrés, yo voy a tener tendencia a buscar esos estímulos que me mantengan en ese estrés. Claro, porque eso es lo conocido para mí. Y el cerebro es muy de costumbres, ¿no? El ser humano tiene como una cosa como muy de costumbres. Y para mí lo normal, pues eso es estar mega estresado o estar en un entorno que sea desagradable, voy a tener la tendencia a buscar también esos entornos desagradables. Y por eso muchas veces no podemos entender el sentido. Yo sé que, no sé cómo digo, yo sé que no tengo que mirar series antes de irme a dormir. Pero me pongo a ver un capítulo y otro, ¿no? Y no paro. Claro, es que ahí tú estás manteniendo ese nivel de estrés. Exacto. Porque de alguna forma es mejor mantener ese nivel que no transicionar hacia un calmado. Es súper inconsciente. Es muy inconsciente. Y además cuando yo lo digo me parece una tontería. ¿No? Es verdad, lo digo y digo, ¿qué estoy diciendo? Pero es que es real. Es como... que funciona así. Es que funciona así. Es que es curioso porque hay veces que se puede asociar los estados de calma a peligro, ¿no? Fíjate. Porque, claro, es como si, por ejemplo, esto se ve mucho en el trauma de apego, ¿no? Cuando se ha vivido en hogares muy desorganizados o con figuras parentales muy volátiles. Claro, ¿qué es lo que aprende la niña, ¿no? Por ejemplo, es como, hostia, no puedo estar relajada porque aquí yo no sé cuándo va a venir el peligro, ¿no? No sé cuándo la cosa se va a desestabilizar. Entonces, ahí se asocia que el estado de relajación es peligroso. Entonces es como, no, es mejor estar activa, ¿no? Es mejor estar activada porque no sabemos de dónde va a venir el peligro. Y nuestro cerebro, ¿no? En línea de lo que tú decías de la historia de vida, se queda programado, ¿no? Se generan circuitos neuronales para mantenernos en activación porque, a ver, esto vaya por delante. A nuestro cerebro le da absolutamente igual si tú eres feliz, si te realizas, lo que quieres es que estés viva. Esto de conseguir tus metas y eso, y que te levantes por la mañana, el cerebro es como, no, tú tienes que estar viva. Estas y son demás. modernidades. Exacto. Y el cerebro son cosas de la juventud. Como la abuela, ¿no? Aquí desde la caverna lo que importa es sobrevivir. Déjame de realización personal, ¿no? Claro, entonces todo lo que el cerebro registra que es fundamental para tu supervivencia es al lugar al que te va a llevar. Exacto. Y si para mi supervivencia yo he tenido que mantenerme en una activación simpática y siempre alerta, voy a estar ahí. ¿No? Entonces a veces parece como que tenemos que ir como en contra de una misma. ¿No? Y es súper difícil. Es muy complicado. Es súper difícil. Yo también esto es algo que siempre digo en sesión, ¿no? Porque si mi tendencia es mantenerme ahí, en el simpático, o mi tendencia, por otro lado, es, cuando yo estoy mal, es me aíslo, me encierro, ¿no? Como que me deprimo, ¿sí? Cuando yo esté mal, mi tendencia va a ser esa. Eso es así, porque va a ser mi defensa, porque es mi protección, ¿no? Como hablábamos en el capítulo 4, creo, como que hablamos que la neura, ¿no? Te dijiste una frase súper buena, que fue que la neura había sido como nuestra defensa del mundo, ¿no? Como nuestra manera de sobrevivir al mundo. Sí. Y esto, cuando lo traducimos, bueno, esto es como a nivel psicológico, cuando lo traducimos a un nivel más corporal, más somático, quiere decir que esa neura también nos conlleva un estado fisiológico. Exacto. ¿No? Exacto. Y esto depende si es un estado de activación o de desactivación. ¿Cuál ha sido mi defensa? ¿Cuál de las dos? Entonces habrá esa tendencia.
Y al final esta es otra causa, ¿no?, de esta desregulación, es lo que se llama popularmente el trauma, que también hablamos de él, también está ahí un capítulo, Hay un capítulo, ¿no?, entero. Que sí, que el trauma lo que hace es eso, ¿no? Es como que deja una marca de la que yo luego me voy desarrollando alrededor, ¿sí? Y digamos que me va formulando una manera de estar en el mundo en base a esa vivencia, a ese trauma, ¿sí? Exacto. Una manera de estar en el mundo, una manera de regularme, una manera de relacionarme, ¿no?, con las otras personas, en fin. Como la personalidad se genera alrededor de un núcleo traumático, y es lo que tú dices, ¿no? Como toda la defensa se va generando alrededor de aquí, y esto lo que provoca en el sistema nervioso es que se generan una serie de circuitos neuronales. O sea, es como se genera un mapa por el que tu cerebro sabe por dónde tiene que ir en cada situación. Entonces, si es un mapa que, bueno, pues que has vivido situaciones traumáticas, de trauma de apego de infancia o situaciones complicadas de entender para una niña, entonces ese mapa se va a quedar hiperreactivo, ¿no? Se va a quedar como un sistema nervioso muy propenso a la hiperactivación, ¿no? Porque esto funciona como por asociaciones, o sea, si yo, voy a poner un ejemplo tonto, si yo he tenido un trauma con un vaso, mi sistema nervioso no solamente se va a activar con los vasos, sino con todo aquello que le recuerde al vaso. Entonces, claro, con el trauma de apego pasa, por eso es un trauma tan complejo, no le llaman trauma complejo también, porque está relacionado con el vínculo. Entonces, claro, cualquier cosa que me pase vincularmente, que a mi sistema nervioso lea como algo parecido a lo que me ha pasado, ahí es cuando me voy a activar, ¿no? Entonces, claro, el trauma de apego lo que conlleva es, deja muy activado el sistema nervioso simpático. Entonces, esta es una de las causas de desregulación, que haya un trauma no resuelto, que lo que me está haciendo es que yo esté respondiendo, que mi sistema nervioso esté hiperreactivo a situaciones que realmente no son peligrosas. Entonces, claro, si yo no me estoy dando cuenta de que hay algo peligroso, yo no veo nada peligroso, pero mi sistema nervioso sí, entonces lo que va a ser que va a reaccionar y yo no voy a poder relajarme y no voy a tener ni idea de por qué no me estoy pudiendo relajar. Y entonces, dentro de las causas de esta desregulación, creo que otro punto importante que hemos mencionado antes, ¿no?, cómo es digamos, lo que viene siendo la neurodiversidad, ¿no? Lo que viene siendo, en neurodiversidad es un concepto que aprendí de Stefania Martel, que una fantasía, esa mujer. Corazones para Stefania. O sea, al final, Stefania Martel lo que dice es que el mundo es neurodiverso. O sea, hay una diversidad neuronal, ya sea por trauma, ya sea por las características que sean, ¿no? Entonces, claro, si el mundo es neurotípico, quiere decir, o sea, porque el mundo es neurotípico, quiere decir que esperamos que las personas reaccionamos de la misma manera en todos los entornos, ¿no? Y esperamos que todos los estímulos nos afecten por igual. Entonces, claro, si yo no tengo en cuenta la neurodiversidad, yo lo que haré será no saber acompañar a una persona que tiene unas características pues diferentes a las neurotípicas, que aquí ya entran las neurodivergencias. Exactamente. ¿No? Entonces, esto también es una causa de mantenerte en la desregulación. Es decir, si yo no percibo que un peque tiene una necesidad, tiene más necesidad de movimiento, ¿no? Tiene más necesidad, si no lo percibo yo como adulta que cuido y que acompaño, ¿no?, a ese infante, si yo no lo percibo y no le voy ayudando, ¿no?, a ir trabajando eso, o que vaya integrando, ¿no?, y conociendo su sistema, esto también va a causar que esa personita no pueda aprender a hacer eso. Claro. Y que se mantenga en esa activación simpática, por ejemplo, pienso ahora. Y que, bueno, y obviamente desarrolla las características, o sea, los recursos, porque si una cosa tenemos es una resiliencia brutal y desarrollamos recursos, sí. Pero quizá no son los adecuados, ¿no? Claro. Claro. Bueno, de hecho me hace pensar en relación a lo que hablábamos del trauma. El trauma se considera una neurodivergencia adquirida, ¿no? Ajá. Claro que están las neurodivergencias con las que vienes, con las que naces, y luego las adquiridas. Dentro de que esto también es como que está en debate abierto, no es una cosa cerrada, ¿no? Pero sí que hay gente que la considera así, como una neurodivergencia adquirida al trauma. Ah, qué interesante. Sí, total. Sí, claro, por esta modificación, ¿no?, de lo que es
tal y como venía tu cerebro se modifica por la historia de trauma, sí, así. De apego. Sí, otro motivo, ¿no? Por el que podemos no regularnos es si nos acaba de suceder en el momento algo muy grande, algo que nos abruma y no sabemos cómo colocarlo, ¿no? Entonces nuestro sistema se puede quedar desregulado. Entonces, en tanto que podamos tener la capacidad de encajar aquello que nos ha pasado, aquello que nos ha abrumado, será cuando nuestro sistema pueda volver al estado de calma. Si por lo que sea no tenemos los recursos, eso es potencialmente un trauma, ¿no? Porque el trauma tiene que ver, ya lo hablábamos, ¿no? Con aquello no procesado. Entonces, si me acaba de pasar algo abrumador, es normal que pueda tardar un poquito más de lo esperado, digamos, en pasar al parasimpático y calmarme. Entonces, a mí ahora me gustaría pasar al siguiente punto, que es cómo se ve un sistema nervioso desregulado. Esto porque es ahora importante. Sí, me encanta a mí concretizar, o sea, me encanta ir a lo concreto. Sí, me lo has dicho y me ha dado subidón. Es verdad, porque cuando vamos a lo concreto yo creo que es más fácilmente identificable. Sí, se puede ver más fácil. ¿No? Que aquí sí que es verdad que antes de empezar, ¿no? Como que, o sea, antes de empezar a decir un poco los síntomas más concretos que hemos identificado. Es una lista. Sí. Creo que esta es una lista general, en el sentido de que cada persona, o sea, ahora vamos a decir la lista, si nos estás escuchando, yo te invito a que puedas como dejarte sentir un poco con cuál resuenas más, con cuál de estos dices, uy, esto sí que me pasa a menudo, uy, esto no, aquí no me identifico, esto no lo veo en mí. Porque estos son indicadores que yo creo que es súper importante saber qué tendencia tenemos. Si tenemos una tendencia simpática, sí, pero esa tendencia simpática es una tendencia obsesiva ¿cómo es se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Y esto es súper importante. Primer punto, que es identificarlo, ¿no? Y que yo creo que es lo primero que trabajo en terapia, es aprender a identificar, ¿no? La desregulación. Exacto. Pues mira, la lista de síntomas que hemos hecho incluyen, y lo hemos dividido en dos, en la parte de lucha y huida, ¿no? Que sería la parte del sistema nervioso simpático, y la parte más dorsovagal, que sería la de congelación. Entonces, empiezo por la primera, que es la de lucha o huida, sería, por ejemplo, la irritabilidad, la sensación de no poder estar quieta, el estar a la defensiva, el insomnio en todas sus variantes, tanto que te cueste dormir como que te despiertes mucho por la noche o te despiertes súper pronto. La disociación también. El estar muy alerta, ¿no? El tener como el susto fácil. Esto es un síntoma de desregulación. La y al cor, que decimos en catalán, como tener la y en el corazón. Sí, enseguida. Total. Sí, o también como dicen de que te han cortado el ombligo muy corto. Esto también me lo decía. Sí, esto no lo había escuchado nunca. Sí, una cosa así. ¿Te han cortado el ombligo corto? Sí, por eso te asustas fácil. Ay, Dios. Ay, mi ombligo. Sí, ahora todas estamos ahí, el ombligo. Luego también los tics, las repeticiones motoras. Creo que las repeticiones motoras también pueden ser un elemento de regulación, sobre todo en el campo de las neurodivergencias. Pero esto hacemos un paréntesis y ahora lo dejamos ahí. Luego también la dificultad para concentrarse, las obsesiones, como tú comentabas también, el agotamiento, esta cosa de es que estoy siempre cansada, esto es un síntoma de desregulación. Y luego están como las que se identificarían con ansiedad, ¿no? Como las taquicardias, la dificultad en respirar, la niebla mental, la dificultad en pensar con claridad, ¿no? De no poder como concretar ideas o incluso no poder capturar nuevas ideas. Estos serían algunos de los síntomas del estado del sistema nervioso simpático dándolo todo. Y por el otro lado, más en esa tendencia más dorsovagal, aquí tenemos más como estos síntomas, ¿no? Que has dicho unas cuantas veces, creo, como esta cosa como que nos lleva más a una apatía, ¿no? A una desgana, como a una desmotivación, como que nada te motiva, ¿no? Una anedonia, que se le llama, ¿no? También esta sensación como de letargo, ¿no? Sí, como de estar, no sé si como adormilada, ¿no? De estar así como... Iba a decir como atontada, pero no sé si eso es muy clínico, no sé si es muy profesional, pero esta sensación de como me cuesta reaccionar, ¿no? Estoy como un poco así... Y entonces también, ¿no? Tiene que ver con esta sensación de como de no acabar de sentir bien las cosas, ¿no? Como de... Bueno, sí, estoy bien, pero no acabo de estar bien, ¿no? Como ni fu ni fa. La gente... ¿No? Eso cuando preguntas, ¿cómo estás? Y la gente, bien,
no sé, normal, ¿sabes? Como, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Sí. También hay un tema como de sentir que no estoy en mi cuerpo, como de alguna manera estoy como disociada, ¿no? Como que no estoy en mí. Sí. Como estar en otro lado, tanto hacia mi cuerpo como hacia el exterior. Claro, ¿sí? que si por si sirve de algo, por si la gente le da por buscar en internet, la despersonalización y la desrealización. ¿No? ¿Qué es eso? La despersonalización es sentir que no estoy en mi cuerpo, y desrealización, pues que no estoy en la realidad, ¿no? Es como verlo todo a través de una pantalla. Sí, ¿no? Sensación que hay como un velo, ¿no? Entre yo y las demás personas, como si la vida pasa y yo no noto, o como que no estoy en ella, ¿no? La vida. Exacto. Como algo así muy como distante. Tanto en el exterior, eso es despersonalización, como hacia mi mundo interno. Exactamente. ¿No? Como no notarme, como no saber. Sí, como yo lo veo como si tuviera una especie de corcho interno, ¿no? Que no me acaba de dejar conectar conmigo misma, como si hubiera entre yo y mis emociones un corcho puesto. Un estado de desconexión, ¿no? Ahí. Sí. Y también tiene que ver con esto de sentirte congelada, ¿no? Como que te cueste moverte, ¿no? También a veces en esta activación, cuando estamos aquí, como también nos cuesta más hacer deporte, ¿sí? Yo muchas veces con personas, ¿no? Que llegan a terapia con activación generalizada dorsovagal, ¿no? En su día a día. Normalmente son personas que le cuesta mucho hacer deporte, porque les cuesta el movimiento. Claro. Es algo que tiene el dorso vagal, como tiende a congelarte. Es una congelación tensa, como decías antes, no es un estoy quieta y estoy tranquila. No, sí, estoy quieta. No, estoy quieta y estoy súper tensa, ¿sí? Y entonces como que no le puedo dar salida al movimiento. Esta tendencia como a... Aquí. Y aquí hay también muchas afectaciones musculares también, ¿no? También una sensación así como de impotencia, ¿no? También como esa desesperanza, esto que decíamos. Y sí, yo creo que en general, ¿no? Una activación dorsovagal va por ahí. Y esto como algo sostenido en el tiempo. Exacto. Sí. Entonces, bueno, entramos ahora en el siguiente punto para ayudarnos a regularizar un poco, porque yo ahora ya, hablando de esto, yo creo que he entrado un poco en mi activación dorsovagal, que esto es algo muy importante también, que ahora he pensado, es como hablar, ¿no? de estos síntomas o hablar de lo que a nosotras nos pasa ya puede activar ese estado en nosotras. Sí. O sea, ¿no? Muchas veces en terapia cuando la gente habla, desde fuera yo percibo, ¿no? Digo, uy, algo ha cambiado, ¿qué ha pasado aquí? Es porque al hablar de algo ya has activado mi respuesta fisiológica, ¿no? Sí. Entonces, os diría, si estáis un poquito así, vamos a ver ahora qué cosas podemos... Saquemos el aire, ayudemos al cuerpo, a respirar, exhalando. A ver cómo nos podemos regular, porque es... Bueno, digo esto porque a mí me ha pasado y creo que quizá más personas. No sé si sí, te ha pasado. A mí también sí, ha sido como... es como has tocado el botón de off. Sí, además yo pongo la voz, yo te hago el teatro, ¿sabes? Para que entremos en eso, entonces. Sí, contigo no lo entendemos, lo vivimos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahora vamos a ver, ¿no? Esta regulación. Por ejemplo, el humor, para mí es un gran regulador. Es muy regulador. ¿No? Sí. O sea, el humor... y ahora esto va a ser un poco como... ideas nuestras, ¿vale? Un abanico. Un abanico de cosas que aquí igual, que con los síntomas de regulación, un abanico para que, si nos estás escuchando, tú puedas también identificar cuáles te van, cuáles sueles usar, ¿no? Así también te puede ayudar. Para mí, básico es el humor. Sí. El humor y el movimiento, ¿no? A mí también me ayuda como estirar un poco, ¿no? De golpe noto tensión, ¿no? Es como, ay, hago así con los hombros, como subo y bajo los hombros, me sacudo, ¿no? Exacto. Un poco me recuerda, voy a decirlo así, un poco como los perros, ¿no? Porque es verdad, los perros creo que tienen una gran regulación física, ¿no? Cuando bostezan, cuando se sacuden, cuando se lamen... Eso que se están regulando. Sí, es muy gracioso cuando lo veo en Maya, ¿no? Que yo tengo una perra, después de momentos de tensión, es como, se sacude, es como, se lo saca todo fuera. Ahí es, ¿no? Porque, bueno, desde la teoría dorsovagal se dice que hay 3 grandes reguladores. Uno es el movimiento, otra es la respiración y otro es el tacto.
¿no? Curiosamente el tacto es por eso, ¿no? Estas cosas, que esto que tengo aquí en la mano, que si me estás viendo, ¿no? Que si me estás escuchando no lo estás viendo, pero tengo una cosa lila que voy toqueteando todo el rato porque es muy suave y da mucho gustito. Sí, yo también no puedo parar de tocar cosas, ¿no? Las que nos estáis escuchando, cuando no me estoy tocando el pelo, estoy con el boli, cuando no pongo las hojas, cuando no me toco el pie, es como me va muy bien. Es un gran regulador. Entonces, claro, tenemos una activación simpática, una activación dorsovagal. Necesitaremos un tipo de respiración, o necesitaremos un tipo de movimiento, o necesitaremos un tipo de tacto. ¿Sí? Y también depende del momento. O sea, no todos los recursos sirven siempre de la misma manera. Exactamente. Ni siquiera si un recurso te sirve, ¿no? Y dices, este recurso a mí me encanta, pero no puede que no te sirva al 100% de las veces, porque depende de lo que estés necesitando también. Vale, entonces, hemos hablado de, bueno, he mencionado, ¿no? El humor, el movimiento así como para destensar. ¿Qué se te ocurre a ti? Pues yo soy muy fan también de utilizar los sentidos. Para empezar, lo que soy más fan del mundo es el tema de la respiración, porque la respiración tiene la ventaja de que es la única cuestión que se regula autónomamente que nosotras podemos modular también, ¿no? Entonces una respiración centrada en llevar el aire al abdomen, ¿no? Y en sacar todo el aire, y esto es muy importante, el tema de la respiración. Es más importante hacer las exhalaciones profundas que no las inhalaciones profundas. Esto es una llamada al parasimpático y soy muy fan porque es algo que tenemos muy a mano y que además con sencillamente 2 minutos de hacer respiraciones y sobre todo exhalaciones profundas ya estamos haciendo una llamada, ya se activa el parasimpático. Es súper importante la respiración. Y por otro lado, como os decía también, los sentidos, ¿no? Todo lo que son los sentidos es entrar en contacto con el mundo, ¿no? Y ya no es estar en el campo interno, que puede ser lo que esté resultando como más desregulador. De hecho, cuando estoy desregulada no tiene por qué haber nada externo que me esté desregulando, puede ser eso, el estado en el que yo me he quedado pillada. Entonces, el ponerme en contacto con el mundo, siempre y cuando estemos en un entorno amable, ¿no? No te vas a poner ahí como a entrar en contacto con el exterior si estás viendo una pelea, por ejemplo, eso no te va a regular nada. Pero si estás en un entorno seguro, poner la atención a la vista, al olfato, al oído, todo eso es súper regulador, que eso sería lo que recogería, ¿no? En parte el mindfulness, ¿no? Que el mindfulness tiene que ver dónde diriges tú la atención. Entonces, que yo pueda dirigir la atención al tacto, que pueda dirigir la atención a la vista, le está dando una información a mi sistema nervioso, repito, siempre que estoy en un entorno que es seguro, de que no estoy en peligro, ¿no? Y eso ayuda mucho a llamar al parasimpático también. Incluso yo ahora pienso, por ejemplo, cuando tenemos el simpático muy activado, ¿sí? Yo siempre lo que recomiendo es que le demos salida a esa activación simpática. Porque creo que es súper difícil, cuando yo estoy ahí con taquicardias y muy nerviosas, es muy difícil calmar, ¿no? Como el sistema, es como si tú dile al sistema que no hay peligro, pero le va a dar igual, ¿no? Por eso que decíamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que hacer pues movimientos como rápidos, ¿no? Como más impulsivos. Sacudidas. Así como, sí, de sacudidas, pero también a veces como, así como, ¿cómo digo? Como correr, saltar, ¿no? Como algo así que me ayude. Enérgico. Sí, exactamente. Algo enérgico ayudará a que mi cuerpo, o sea, de una forma, iba a decir mágica, pero no, pero realmente de una forma sin que tú lo controles, cuando tú le das salida, el mismo cuerpo ya se relaja. Claro, no es magia, es neurociencia. Claro, mucha gente, ¿no? Que tiene un simpático muy activado, por ejemplo, el deporte le va súper bien, ¿no? Porque el deporte es una manera de canalizar y sacar esa energía y así, sí, como si le damos ese espacio al cuerpo, luego él solo ya puede regresar a la calma. Exacto. Sí, esto también es una gran práctica, ¿no? Claro, y es lo que decíamos, de que en función de cada persona, de en cada momento, yo lo que os diría a las personas que nos escucháis es prueba, ¿no? Cuando te notes que estás desregulada, cuando notes algún síntoma de estos, prueba si lo que te va bien es activarte, ¿no? Para sacar toda esa energía y movilizar, porque claro, lo que tiene la cosa enérgica es que me permite transitarlo, si no es algo que se me queda dentro,
¿no? Y hay veces que va muy bien calmar en función del estado en el que esté la persona, el poder relajar eso, pues a través de los sentidos o de la respiración va genial, pero en según qué momentos es más interesante, pues eso, el salir a correr, el dar 4 saltos o incluso el hacer como movimientos que se pueden hacer dentro de casa, ¿no? Lo que decía de poder sacudir las manos o poder sacudir los pies, estas cosas también van muy bien. Por eso la cuestión es ir probando, ir pillándose el punto, ¿no? De, cuando me pasa esto en esta situación, lo que me va bien es esto, ¿no? O tener como un catálogo, ¿no? Porque hay veces que te servirá una cosa y otras veces te servirá otra. Sí, estaba pensado que esto también depende mucho de hacia dónde notemos la energía, ¿no? Porque a veces notamos como que la energía nos sube hacia arriba. Si nos sube, entonces tiene más que ver con brazos o con voz. Hay gente que lo que viene es gritar, ¿no? Sí. Hay quien le da vergüenza gritar, entonces yo siempre recomiendo, mira, pues prueba a poner música alta y a cantar gritando, y esto es un desahogo. Sí, o gritarle a un cojín, o sea, no, lo que amortigua un cojín es una cosa espectacular. Es flipante, sí. Pero, o sea, como darle esa salida, ¿no? Hacia arriba y si es hacia abajo, pues hacia las piernas. Sí, pero yo creo que cuando hay esa activación simpática, dar una salida aquí o allá va bien. Y en cambio, con una activación dorsovagal, lo que tú decías, ¿no? Esta cosa más de los sentidos, ¿no? De esa respiración, de lo suave. Entonces también el cuerpo, también podemos darle como un movimiento suave, ¿no? Como, yo qué sé, si estoy en la cama y no puedo salir y estoy fatal allí, quizá ahí, ¿no? Mover un poquito el pie, los dedos. Suave, mirarme alrededor, notar los colores de mi entorno. Eso puede ayudar a salir del estado de congelación. Claro, cuanto más, digamos, más severo es el estado de desregulación, más suave hay que ir, ¿no? Porque si estamos muy desreguladas y metemos de pronto un ejercicio que lo que hace es desregularnos más, hostia, no es una buena idea, ¿no? Entonces, en función de en qué nivel estás, te puede venir bien una cosa u otra. Y de hecho, te escuchaba, ¿no? Y esto tenemos que hacer el episodio de personalidad, porque también lo que yo estudié hace un tiempo es que para la regulación va bien mover según qué parte del cuerpo en función de qué personalidad tienes. Ah, sí. Esto es muy interesante porque la cosa de las personalidades, donde se ha quedado fijada, en qué etapa nos hemos quedado fijados y no se ha podido completar, ¿no? De la etapa oral, la etapa fálica, todas estas etapas del desarrollo. Dios, tenemos que hacer ese capítulo. Tenemos que hacerlo, porque sirve mucho, porque te escuchaba y claro, para mi tipo de personalidad, yo en las formaciones que he hecho y demás, a mí no me viene nada bien descargar con los brazos. O sea, no es como, no me aporta nada. Sin embargo, descargar con las piernas... O sea, para mí es un espectáculo, me hace sentir poderosa cuando utilizo las piernas. Porque yo creo que este es un gran punto, ¿no? A tener en cuenta. Que lo que nos regula o no depende de cómo nos sentimos cuando lo hacemos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo aquí siempre lo que digo es que nadie mejor que tú puede saber qué le va bien en cada momento para regularse. Y que es ese, como ese efecto que yo veo en mí, es el que me va a decir si esto me está sirviendo o no. Exactamente, de no forzar, ¿no? No es aquello de me voy a casar con este ejercicio de regulación porque dicen que va muy bien. No, o sea, pruébalo. Si te está poniendo peor, cambia. Claro. No sigas por ahí. Claro. Y entonces yo creo que ahí también nos damos como algo que es como una legitimidad, ¿no? Al propio sentir. Sí. ¿No? Que yo creo que eso es súper importante cuando estamos así muy desreguladas porque es muy invalidante, ¿no? Estar desreguladas y no saber por qué, ¿no? Nos lleva mucho un estado de impotencia, viejo. Totalmente. Y entonces aquí entramos en el último punto, ¿no? Que tiene que ver con por qué es importante conocer todo esto, tanto en la terapia como en la vida, ¿no? Pienso... ¿Por qué es importante, Irene? ¿Qué dirías? Pues mira, yo lo que diría es que conocer esto de la regulación del sistema nervioso en terapia lo que nos permite es hacer procesos más adaptados a la sensibilidad nerviosa de la persona. Sensibilidad nerviosa me refiero a la sensibilidad de su sistema nervioso, ¿no? De poder hacer como un trabajo más respetuoso, tener en cuenta, o sea, el saber leer el sistema nervioso de la persona y saber cómo funciona la desregulación y demás, nos ayuda a ser más certeras, ¿no? A poder proporcionarle algo que le venga mejor. También nos ayuda a no hacer intervenciones que puedan desregular más, porque si no sabemos leer las señales del sistema nervioso,
y le metemos según qué ejercicio, podemos desregular muchísimo a la persona. Entonces el conocer esto, yo creo que eso nos permite hacer procesos más adaptados, más respetuosos y nos permite leer a la persona más allá de lo que nos está contando, ¿no? Porque podemos ver sus reacciones y si conoces el sistema nervioso también podrás atribuir las reacciones que sean atribuibles al sistema nervioso, ¿no? Porque hay veces que también, esto lo digo en general, no solo por el tema de la terapia, como que se puede atribuir determinadas reacciones a esta persona, pues yo qué sé, como una cosa coloquial, ¿no? Pues está siendo una exagerada, ¿no? Pero es que si está reaccionando así es el sistema nervioso que nos está dando la información y que podemos acogerlo y leerlo también hace que sean procesos más respetuosos. ¿Tú qué dirías de para qué sirve en terapia? En un primer momento, también para yo conocer a la persona y conocer cómo reacciona, y entonces también conocer dónde están sus dificultades, ¿no? Y dónde están también sus fortalezas y su resiliencia, ¿no? Es como, porque al final, bueno, hemos hablado de todo esto y también hay que tener en cuenta que, que el cuerpo tiene esa tendencia también a regular, es decir, que si tú le das cierto contexto, ¿no? El cuerpo puede ir hacia un estado de calma. ¿Sí? Entonces, conocer esto a mí en terapia me parece muy potente porque en momentos más, o sea, de trabajando trauma, ¿no? Momentos como más difíciles de transitar a la persona, si yo conozco eso, yo ahí puedo, o sea, si a la persona no le está saliendo por sí misma ese mecanismo regulador, yo puedo decir, oye, prueba a ver ahora si quieres mover un poco las manos, ¿no? Prueba ahora a ver qué tal te sientes, ¿sí? Claro. Y a mí me ayuda, pues, como para acompañar mejor, ¿no? Exacto. A la persona. Y me he dejado una cosa, ahora que lo estaba pensando, también conocer acerca del sistema nervioso lo que ayuda en terapia es a recoger pistas, ¿no? De, esta reacción, ¿no? Como que con esta palabra ha reaccionado tanto, como es que se ha puesto nerviosa, ¿no? Es como que te ayuda a ver que lo mismo hay algo más de lo que se ve de un primer vistazo. Totalmente, sí. Esto por un lado, y luego por otro, más que a mí en terapia, creo que también a la persona le ayuda pues a tener como más agencia de su propio proceso y de su propio estado, ¿no? Cuando podemos ir a conocer esto de nosotras, nos va a ayudar en el día a día, en cualquier momento. No a evitar estos estados, sino como aprender qué puedo hacer cuando estoy en estos estados, qué me suele ir bien en esos estados. ¿Sí? Y yo creo que ahí como que nos da un acompañamiento como más profesional hacia nosotras mismas, ¿no? Es como me estoy volviendo una experta de mí misma, ¿no? Sí. Y creo que eso es muy bueno en general, ¿no? Totalmente. En la vida, como conocer, eso que dice, ¿no? Como conocer de qué pie cojeo, ¿no? Me parece que eso es súper importante y nos da sobre todo ese sentido de agencia, ¿no? De decir, puedo hacer algo al respecto. Exacto. Claro, yo creo que para la vida es súper importante conocer cómo funciona el sistema nervioso por una sencilla razón. Y es que tu sistema nervioso se entera de todo y puede que tú no, ¿no? Es decir, que a nivel consciente nosotras podemos no enterarnos de determinadas cosas, pero nuestro sistema nervioso lo capta todo. Entonces, claro, el hecho de que tú lo conozcas ya te puede dar como alguna pista, alguna idea o como un mayor mapa de comprensión de por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? O sea, si tú estás reaccionando, bueno, es porque algo está pasando, porque tu sistema nervioso está captando algo y puede que tú no te hayas ni enterado. ¿No? Entonces, el conocerlo también yo creo que nos ayuda a ser más amables y más respetuosas. Vale. Yo también quería comentar que esto para la vida también es importante tenerlo en cuenta, en tanto que si estamos mucho tiempo desreguladas, lo que estamos haciendo es forzar a nuestros órganos a estar en un estado que no puede sostener, ¿no? Entonces, por lo tanto, acabará dando sus consecuencias, ¿no? Acabarán saliendo como pequeñas patologías o pequeñas enfermedades y conocer esto del sistema nervioso nos ayuda como eso a poder tomar de las riendas de la regulación y por lo tanto no meterle tanta caña a nuestros órganos y por otro lado porque si no aprendemos a estar reguladas habrá ciertas sensaciones que están asociadas al placer y a la plenitud, ¿no? Que no podremos alcanzar, como por ejemplo los estados creativos o la toma de decisiones alineadas con nosotras mismas y con lo que queremos en nuestra vida, porque si estamos todo el rato hiperactivadas, si estamos todo el rato en estrés, desde ahí cómo vamos a ser creativas y cómo vamos a tomar decisiones oportunas. Totalmente, no podremos. No. Desde ahí, ¿no?
Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a contestar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un apunte sobre algo que nos pidió una persona, ¿no? Que nos decía a ver si se puede desactivar el trauma de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Y entonces, ¿tú qué dirías al respecto, Irene? Bueno, esta es una buena pregunta, claro. Yo no diría tanto desactivar, ¿no? Yo diría que lo que podemos hacer en todo caso es generar circuitos alternativos para que nuestro sistema nervioso no sea como tan hiperreactivo, ¿no? Sino que tenga opciones, ¿no? Y esto y en este sentido un poco la línea de lo que tú decías, de poder como hacer este trabajo, ¿no? De acercarnos a aquello que nos está pareciendo peligroso, como el ejemplo del vaso, no lo es tanto. Cuando estoy haciendo eso estoy generando un circuito alternativo para modular lo que es la sensación reactiva que está teniendo mi sistema nervioso, pero yo no creo que exista la cosa como que lo pueda arrancar, que me lo pueda desactivar, sino que es eso, lo puedo acompañar, puedo modular sus respuestas generando nuevos circuitos, y generar estos nuevos circuitos es a través de nuevas experiencias que estén relacionadas con el asunto traumático. Entonces haremos que la cosa sea un poco más flexible, haremos que no seamos tan reactivas, pero también en función de la intensidad del trauma vivido será más posible, o sea, se podrá modular más o menos la respuesta, ¿no? Vale, entonces claro, ¿no? Por aquí quieres decir que no se trata tanto de desactivar el trauma, sino como de aprender formas de modular esa reacción. Exacto, como acompañarte, ¿no? Es como, yo creo que sería doble. Uno es cómo tú te acompañas con esas reacciones, cómo eres la adulta que sostiene esa parte herida, y por otro lado, con las experiencias, con las nuevas experiencias, darle nuevas posibilidades darle nuevas posibilidades de respuesta, sí, al sistema nervioso, ¿no? Diciendo, pues mira, pues tengo mucho miedo a los vasos, pero ayer me acerqué a 10 metros a uno y no pasó nada, ¿no? Entonces, claro, tu cerebro es como, vale, como que va registrando. Y si me voy exponiendo a esas distintas experiencias, podré decirle a mi cerebro, no solamente tienes la alternativa de reaccionar fuerte, sino que puedes no reaccionar o reaccionar un poquito más suave. Y esto para mí es un trabajazo, ¿no? Total. O sea, es un trabajazo que creo que es una de las grandes cosas que podemos hacer con nuestra vida, es de alguna forma como hacernos cargo, entre comillas, de eso, de ese estado. Total. Cuando yo me hago cargo también, y hago todo este trabajo, de alguna manera estoy como cogiendo las riendas, ¿no? Estoy como agenciándome mi vida. Esto quiere decir algo así como que aunque yo sepa que tengo que convivir con ese trauma, que no voy a poder desactivarlo ni eliminarlo de mi vida, lo que sí voy a hacer es hacerme cargo de esa reacción, coger las riendas, ¿no? Y, digamos, entrenar y desarrollar capacidades para poder regularme, para poder ir en más momentos de mi vida a un estado más de calma, de plenitud, ¿no? De bienestar. Y poco a poco esto, ¿no? Vaya como haciendo también su impronta en mí. Que tanto es la impronta como desregulada, como la impronta regulada, también es muy importante, ¿no? Claro, es que a este respecto yo lo que diría es que no se puede desactivar, pero sí que lo que podemos conseguir es que o nos condicione menos en el peor de los casos, o nos deje de condicionar en nuestro día a día, ¿no? Que esto, como ya digo, depende mucho de la intensidad del trauma y del momento del trauma. Eso se podrá modular como más o menos, pero siempre hay una ventana de modulación. O sea, siempre que se inicia un proceso terapéutico con el trauma, la cosa va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? Pues eso, depende de muchos factores, también de la estructura de personalidad, ¿no? Esto ya sería como otro tema, pero sí que lo que podemos conseguir eso es que nos deje de condicionar de la manera en la que nos está condicionando a día de hoy. Bueno, y con este buen sabor de boca, yo creo que llegamos al final del último episodio de la primera temporada. Entonces, bueno, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias por estar allí. Un placer, Irene, estar aquí hablando contigo. Igualmente. Y bueno, tenemos pensado hacer otra temporada. Tenemos que mirar cosas logísticas, pero la idea está ahí, tenemos ideas para ello. ¿Sí? Sí, decidnos qué os parece, si os apetece. Nos hace mucha ilusión cuando nos comentáis, así que estaremos encantadas que nos digáis qué os parece, propuestas que tengáis, ¿no? Bueno, lo que sea. Sí, cualquier cosa.
Bueno, que tengáis muy buen verano, porque vamos a volver después de verano. Sí, vamos a volver después de verano. Y seguimos en contacto. Cualquier cosa, nuestros Instagrams. Sí, el mío es irene.moreno.m. Y el mío es nuria.arreola. Y además, ahora tenemos email. Ahora tenemos email. Nos podéis enviar ahí las dudas, las preguntas. Si no queréis hacerlo público, lo podéis hacer ahí por privado. También lo podéis hacer por nuestros mensajes directos de Instagram. Pero tenemos el email que es psicólogasconcuerpo@gmail.com. Claro, conciso. Fácil de recordar. Sí. ¿Cómo es el email del podcast de Psicólogas con Cuerpo? Pues psicólogasconcuerpo@gmail.com. Genial. Pues bueno, un abrazo muy grande. Eso es. Y a seguir, a disfrutar, a regularnos. Sí, nos vemos. Chao. Chao.